llamados o los escogidos por Dios, predicamos de Jesús. Otra vez, los llamados o los escogidos por Dios, predicamos de Jesús. Hoy en día se predica más de los beneficios. Hoy en día se predica más de los milagros. Hoy en día se predica más de las riquezas que de Jesús. Muy difícil, pero es cierto. Y en el Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Si Jesús dice que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, habla de un pueblo que solamente quería, ¿qué? El beneficio. La Biblia dice que Jesús dice: me siguen por los milagros que hago. Me siguen porque vieron que alimenté a 5,000 personas con 2 panes y 3 peces, porque les di de comer. Pero no me siguen porque me amen. Me siguen porque saben que yo puedo hacer milagros. Me siguen porque saben que yo puedo bendecir. Pero no me siguen porque en realidad me aman. Hay gente que persigue solamente el milagro, pero no persigue a Jesús. Hay gente que quiere recibir solamente el milagro, pero no quiere recibir a aquel que hace el milagro. Jesús le estaba hablando a un pueblo bien rebelde, a un pueblo que cuando tenía problemas y clamaba, Dios los ayudaba. A un pueblo que cuando los sacó del desierto y clamaban por alimento, Dios les mandaba maná. A un pueblo que cuando estaban en el desierto y querían sed, Dios les abría más fuente de agua en el desierto. A un pueblo que dice la Escritura que cuando caminaban de noche, dice que era una columna de fuego que los alumbraba. A un pueblo que cuando caminaban en el desierto de día, dice que era una nube que los guardaba y los cubría. Pero era un pueblo rebelde. Yo no tengo esos aquí, ¿verdad? Esos están en otra iglesia, no aquí. Que como si estuvieran aquí no vinieron hoy. Ya no existen. Para que digas a los míos. No te creas. Por eso Jesús les estaba diciendo eso. Ustedes solamente aman lo que yo hago, pero en realidad no me aman a mí. Mira la diferencia con los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús muere, cuando Jesús va a la cruz, los discípulos sufrieron, lloraron. Cuando los discípulos ven partir a Jesús hacia el cielo, ellos se entristecieron al ver al maestro irse, porque lo amaban. No lo amaban. Ahorita voy desglosando eso, porque yo quiero que aprendamos a amar a Dios por cualquier resultado que sea, por sobre todas las cosas, que Dios sea la razón principal de nuestra vida. Yo he aprendido a vivir teniendo como no teniendo. He aprendido a confiar en Dios en medio del azote. He aprendido a tener mi fe puesta en Dios en medio de la prueba, en medio del dolor. No quiero decir que Dios me esté castigando, no. He aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas y he visto la fidelidad de Dios por sobre todas las cosas. Digo que iba a aguantar, ¿verdad? Nomás acá dijo que sí. Quiere decir que ya les está cayendo encima algo. Hoy queremos hablar de aquellos que son llamados por Dios.
Todos somos llamados por Dios. Aquí no hay ni uno que no se escape. Porque si recibiste a Jesús en tu corazón, tienes una encomienda: predicar el Evangelio de Dios. Dice, todos ellos tienen un propósito, y es predicar el reino de Dios. Es anunciar a Jesús como el Hijo de Dios. Es mostrar a Jesús como el Salvador. Hoy en día se predica de los milagros y de temas de prosperidad. Que ojo, no estoy en contra de eso. No hay nada en contra. Porque Dios es un Dios de milagros y un Dios que prospera. El problema es que solo se habla del milagro y no del que hace el milagro. El problema es que te enseñan tanto del milagro que te enamoras más del milagro que el que hace el milagro. El problema es que te hablan más de prosperidad, que te enamoras más del negocio que de aquel que te da los recursos para hacer tu negocio. Ese es el problema. Y después, cuando el negocio se va a la bancarrota, ¿dónde estaba Dios? No, Dios ahí estaba. El problema es que tú le diste prioridad más a tu negocio que a Dios. Gente que le da más prioridad al novio que a Dios. Gente que le da más prioridad a las amistades que a Dios. Gente que le da más prioridad a su trabajo que a Dios. Hay personas que saben que hoy es día de reunión en la iglesia y llega el amigo, y en vez de que se traigan al amigo a la iglesia, el amigo se los lleva a otro lugar y prefieren irse a otro lugar porque aman más estar en comunión con el amigo que estar en comunión con Dios. ¿Está aquí? ¿O ya se quiere ir? El problema es que solo se habla del milagro y no del que hace el milagro. Solo se predica el evangelio de prosperidad, pero no del que prospera. Se habla de los beneficios y no del que puede cambiar la vida de una persona. En el ámbito terrenal, lo voy a aterrizar en el ámbito terrenal para que veas más o menos la comparación. ¿Cuántos matrimonios no están así? Se desinfló. De verdad, se enamoran de lo material. Está aguantando, ¿verdad? Otra vez nada más ahí. Es bueno para aguantar. Por eso lo traigo conmigo, porque aguanta. De veras, en lo terrenal, ¿cuántos matrimonios no están así? Se enamoran de lo material y no del que provee las cosas. Muchas mujeres diciendo, pues no lo amo, pero me da lo que necesito. O muchos hombres, ¿verdad? Mandillones también. No lo amo. No estoy hablando de ti. No. Si sientes que sopló para allá, no me mucho pena. No la amo, pero se porta bien la chava. ¿Qué te digo? De verdad, así pasa. Hay matrimonios que tienen años, están secos, pero ya se acostumbraron a estar allí porque les da lo que necesitan. En lo espiritual pasó lo mismo. Ahorita vas a ver. Y así hay muchos lugares, muchas iglesias, muchos lugares que te muestran los bienes del reino, pero al que es el dueño del reino nunca te lo enseñaron, nunca lo conociste. Nunca lo conociste. Por eso cuando viene la primer crisis o el problema, por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, muchos se alejaron de las iglesias. Otros vino la pandemia y los acercó a Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban un milagro. Gente que se enfermó, se acercaron a Dios porque necesitaban un milagro.
Sucedió que se sanaron y se olvidaron del Señor. Ya no los vimos en la iglesia. Por eso dije que fueron otros que no vinieron hoy. Usted aquí está porque ama al Señor. Gente se enamora de la prosperidad, pero no del Rey de Reyes. Gente que se enamora del milagro, pero no se enamora de Jesús. Por eso, cuando no hay un milagro, lo primero que hay es queja y alejarse de Dios. Pero el problema, ya sea de la iglesia o de los lugares, para querer que venga la gente a Cristo, quieren que venga la gente a Cristo por los bienes y no por lo que Él es. Lo primero que le presentas a la gente, yo he mirado mucha gente cuando hemos andado evangelizando, que lo primero que le presentan, en vez de presentarle al Cristo, al Redentor, al Salvador, al gran yo soy, al Alfa y Omega, al principio y el fin, el Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová Jireh, no, lo primero que le presentan es, ¿sabes qué? Si tú vienes a los pies del Señor, te va a ir bien. Y mole, la persona viene y no le va bien y se va bien desilusionado de la iglesia. Porque el evangelista lo primero que le presentó fue los bienes. No le presentó una vida rendida al Señor. No le presentó el sacrificio en la cruz de Jesús. No le presentó al Cordero inmolado. No le presentó a aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino y lo demás viene por añadidura. Pero acá es al revés. Primero te presento lo que te van a añadir y después te presento al que te añade. Pero gloria a Dios por los predicadores que predican del Cristo, del Hijo de Dios. Enamórate de Jesús, el que te amó a ti primero, antes que tú lo amaras a Él. Lucas 17, 11 y 19. Aquí viene un ejemplo de lo que pasó. Cómo personas se enamoran más del milagro que de Jesús. Lo tiene. Híjole, el domingo no te quedes en la casa, el domingo va a estar poderoso. Lucas 17, versículo 11 al 19. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enfermedad en la piel. Aquí dice en la piel, en otra Biblia dice leprosos, ¿va? Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron. Mire, antes una persona que tenía una lepra era una gran enfermedad. Antes tú tenías una lepra y ¿qué era lo que hacían? Te apartaban de la sociedad para que no contaminaras a la sociedad. Eras una persona de que si a ti te daba lepra, te mandaban al desierto allá, que estuvieras tú solo, abandonado, hasta que te curaras. Pero como no había sanidad para eso, ahí terminaban tus días. Pero dice aquí que Jesús pasaba por allí. Dice: salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enfermedad en la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro. ¿Cuántos de nosotros no gritamos así cuando tenemos un problema? Gritamos hasta más, no. Creemos que el Señor nos va a escuchar por el grito más grande que no. Pero hay un grito que sale de nuestro interior, una desesperación. Dice: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo:
vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, mira la diferencia del que ama al Señor al que no tiene un corazón agradecido y no ama a Dios. Dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó, ¿qué? Alabando a Dios. Es por eso que yo no puedo entender cómo una persona que viene a la casa de Dios entra todo agüitado y todo amargado, sabiendo de dónde Dios lo sacó, sabiendo lo que Dios hizo en su vida, sabiendo los milagros que Dios ha hecho en su vida. Hay gente que Dios le ha hecho cantidades de milagros y hoy está pasando por otro problema y hace cuenta como si fuera el pueblo de Israel, otra vez dudando que Dios no lo puede hacer. Hey, si Dios te ha librado de tantas cosas, no podrás librarte ahora de lo que estás pasando. Y cuando una persona es así, solamente me demuestra una cosa: que no conoce al Dios al cual está sirviendo. Porque aquel que conoce a Dios sabe bien que el problema en el que está, Dios tiene el poder para sacarlo de ahí. Sabe bien que la enfermedad que tiene, Dios tiene el poder para sanarlo. Por eso la Biblia dice entrar al templo con acción de gracias, alabando y adorando a Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando tú tienes un problema? ¿Cómo entras a la casa de Dios? ¿Entras cabizbajo, entras agüitado, entras amargado, o entras dándole gloria a Dios, sabiendo que el Rey de Reyes te va a sacar de donde estás? Te lo vuelvo a repetir: queremos que te enamores de Dios y no del milagro. Queremos que te enamores de Dios y no de la prosperidad. Hey, porque va a haber tiempos en el que ni el dinero va a poder comprar tu felicidad. Va a haber tiempos en los que lo único que te va a hacer feliz es la presencia de Dios. Y eso es lo que queremos. Queremos que conozcas al Señor, que tengas ese encuentro con Dios, que te enamores de Dios. Porque si tú te enamoras de Dios, tú vas a tener la confianza en Dios. Vas a conocer a aquel que estás amando. Y luego dice aquí: resultó que mientras iban en camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Imagínate, a grandes voces. Me imagino a ese hombre gritar: Jesús me sanó, Jesús me sacó de donde estaba, Jesús me volvió a meter otra vez a tener relación con la gente, porque yo estaba separado, no podía convivir con la gente. Jesús me ha sanado. Me imagino esa persona gritando a grandes voces. Y tú aquí muy apenas aplaudes. Y no se diga cuando cantas. Pero dices amar a Dios. Y luego dice, alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra, o sea, se postró. Qué hombre tan agradecido, qué hombre que amaba tanto a Dios. Dice, se postró, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano. Peor tantito. Imagínate bien. Es como que tú le hagas un favor a tu vecina, esa que te cae mal, a la que no puedes ver, con la que te peleas todos los días, porque te avienta la basura y tú se la regresas.
A mí le predico a mi esposa. De veras, es fuerte. Pero un samaritano y un judío no podían estar juntos. No podía Jesús juntarse con él. Pero Jesús vino y rompió todo el protocolo. Y dijo: yo voy a sanarlo. No me importa quién sea. Yo voy a sanarlo. Jesús no anda mirando la apariencia de la persona. Jesús lo que mira es el corazón de la persona. Jesús sabe quién en realidad lo ama y quién no. Jesús sabe quién quiere solamente un milagro o lo quiere a Él. Y luego dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? O sea, Jesús pregunta: caray, el milagro los volteé para 10 personas. ¿Qué no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. Dice: ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y luego le dice: levántate y vete. Dijo al hombre: tu fe te ha sanado. El amor hacia Dios, el amor hacia Jesús, el agradecimiento. Los otros se enamoraron del milagro y se fueron. Este se enamoró de Jesús, porque era el que lo sacó de donde estaba, de la ruina de donde estaba, de la separación donde estaba. Ya un leproso no podía tener vida social, porque lo primero, la gente cuando lo miraba con lepra decían: hey, apártese de aquí, porque nos va a contagiar. Te voy a platicar un día, a mí algo que me pasó. Fue en un centro, no me acuerdo, de una persona que estaba contagiada de VIH. Fue en un centro. Y me dice: ¿puedo orar por ella? Pero ore de lejos, porque está contagiada. Y digo: ¿y eso qué? No, es que tiene bien. ¿Y eso qué? No, yo voy a orar por ella. Y yo voy a orar por ella. Aunque ella tenga, ella tiene una enfermedad, pero yo tengo al sanador. Ella tiene una enfermedad, pero yo tengo al Rey de Reyes. Ella tiene una enfermedad, pero yo tengo a aquel que pagó en la cruz. Y me puse a orar por ella. Ya después no supimos qué pasó, si salió o no sé. Pero mi deber era predicarle de Jesús. Yo no le hablé de un milagro o de que pues, no, yo le hablé de Jesús. Y le dije: hubo alguien que pagó en la cruz con precio de sangre para que tú fueras salva. Y su nombre es Jesús. Los escogidos o los llamados predicamos de Jesús para que te enamores de Él. Y con esto voy a terminar. Vete a Hechos, capítulo 26, versículo 36, 38 y 39. Cuando lo tenga me dice. ¿Lo tiene? Un ángel del Señor dijo a Felipe: híjole, imagínate que los escogidos no nos movemos por emociones. Los escogidos nos movemos por lo que Dios nos dice que hagamos. Los escogidos sabemos y nos movemos en dirección. Los escogidos esperamos a que Dios nos hable para movernos. Nunca vamos a predicar donde nosotros queremos. Vamos a predicar a donde Él nos envía.
Hubo un tiempo en el que a mí y a mi esposa nos invitaron a un centro de rehabilitación y yo le dije a mi esposa, vamos a orar y vamos a esperar a ver qué dice Dios, si vamos o no vamos. Muchos dijeron, qué religioso, usted tiene que ir a predicarle a todas partes, a todas criaturas. Sí, pero yo me muevo por donde Dios me envíe, no para donde me envíe el hombre. Yo al que obedezco es a Dios, no al hombre. Yo al que agrado es a Dios, no al hombre. Y pasó el tiempo y luego salió en la noticia de que ese centro de rehabilitación, la persona que era el dueño de ese centro, era una persona que manejaba la vida galante. Hacía cosas malas dentro del centro. Y le dije a mi esposa, de lo que nos libró el Señor. Imagínate que hubiéramos llegado allí y en ese ratito hubieran llegado los mafiosos y nos hubieran agarrado, pero Dios nos guarda. Por eso siempre a Dios le tienes que preguntar a dónde vas a ir, porque de repente te pueden invitar a lugares muy bonitos, pero no sabes qué hay detrás de todo eso. De repente te pueden invitar a lugares donde den muy buena ofrenda, y detrás de eso no sabes de dónde viene la ofrenda. ¿Sí? Es mejor ir con la dirección de Dios. Y dice, un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Y dice, hey Felipe, no quiero que vayas al norte, quiero que te vayas al sur. Dice, por el camino del desierto. Hay muchos que no les gusta caminar por el desierto. Hay muchos que no quieren caminar por el desierto. Hay muchos que solamente quieren predicar en iglesias bonitas. Hay muchos que solo quieren predicar en plataformas bonitas. Pero cuando se trata de ir a una esquina, cuando se trata de ir a un lugar donde se vende droga o donde es peligroso, no van. Yo conocí una hermana que me dijo, no, yo para la independencia no voy. No, pero si en casa ahorita me la llevo a San Pedro. Si no es donde usted quiera, es donde Dios diga. Y luego después nos tocó ir al Topo Chico. No, para el Topo Chico no, está muy feo. Porque donde vive usted está muy bonito. Porque a veces lo único que buscamos es un lugar, una plataforma. No buscamos agradar a Dios. Pero los que somos escogidos y somos llamados, no andamos preguntando qué hay o qué nos van a dar. Solamente vamos y obedecemos la voz de Dios. Y dice que te vas a ir por el sur, Felipe, y por el desierto. Porque en el desierto también Dios hace cosas. En el desierto Dios también habla. En el desierto Dios también sana. Dice que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Felipe no anduvo preguntando, ¿me vas a dar para el camión o me vas a dar para el Uber? No, él se agarró y se fue. Él no anduvo cuestionando al ángel de Jehová. Él dijo, si él me envió, yo voy. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario. Dijo Felipe, aquí ya cambia la cosa, ya me gustó. Es alto funcionario, va a estar buena la ofrenda. Dice, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reino de los etíopes. Dice, había ido a Jerusalén para adorar. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, otra vez el Espíritu hablándole a Felipe. Dice, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro. Felipe no cuestionaba al Espíritu como algunos lo hacen ahora. Hay algunos que Dios les habla y el Espíritu les dice, quiero que vayas y ores por esa mujer, y todavía le preguntan, ¿será de ti, Señor? No, pues ¿a poco va a venir de ti? Hay gente que el Espíritu le dice, quiero que vayas a orar por ese borracho que está en la esquina de tu casa.
y vendrá de ti Dios. No, ¿luego de quién? Gente que Dios le dice, háblale a la amiga que tienes, a esa amiga que conoces, y no eres capaz de hablarle. Felipe no cuestionaba. Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, mira lo que estaba haciendo el etíope. Dice que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y dice que Felipe le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Porque hay en tu familia gente que está ansiosa de conocer a Jesús, gente que está ansiosa de conocer de la palabra de Dios y está leyendo la palabra pero no la entiende, y tú lo miras que está leyendo, pero tú no eres para acercarte y decirle, ven, quiero sentarme contigo, quiero que estudiemos la palabra juntos, quiero que el Espíritu Santo te instruya. Y mira lo que hizo Felipe. Felipe se acercó deprisa. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y mira lo que le dice el etíope. Dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó. Así hay gente en tu familia que tal vez lee la palabra de Dios y no la entiende. Pero gloria a Dios porque tú eres un Felipe. Porque tú serás ese Felipe que se va a acercar para explicarle la palabra de Dios. Yo me quedaba viendo a mi esposa hace días ahí en la casa, porque ella tiene su nieto. ¿Cuántos años tiene Damián? 9 añitos tiene. Tiene 9. No, tiene 9. Ay, Diosito, pues ¿cómo come ese muchacho? Yo pensaba que estaba más grande. Tiene 9, pero come como 14. Bueno, no le digo. De veras, tiene 9. Bueno, y ella, estábamos en diciembre, ¿verdad? Ya en 31. Y estábamos brindando y agarrando las testas y las uvas y deseos. Y me llama la atención que dice algo. Él dice, yo quiero pedirle a Dios un deseo en mi corazón. Digo, a ver, díganos, porque ahorita no quería contar nada. Dice, no, me las voy a comer y no, díganos. Yo se había comido 6. Yo se había comido 6. Y le digo, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Y luego me dice, yo quiero aprender más de Dios. Imagínate un niño, 9 años, dice que tenía más. Yo quiero aprender más de Dios. Ay, que Dios, que la iglesia donde están ustedes, que se llene más de gente. Que se llene más de gente. Pero el deseo de él era, quiero aprender más de Dios. Cuando me dice eso, le tiro una mirada a mi esposa como diciendo, ¿qué has hecho? Es tu nieto. ¿Le has hablado de Dios? Tenemos un libro de testamento chiquito, ¿verdad? Así, gordito. Se lo llevó o no se lo llevó? Se lo llevó. Y estando aquí el domingo le dije, lee el libro de Daniel. Y ahorita le digo, que lee el libro. Y le digo a mi esposa, tú vas a hacer ese Felipe con él para enseñarle. Cada vez que venga a la casa, tienes una encomienda, enseñarle la palabra. ¿Cuántos tienes en casa? Como 4. Fuera de casa, como 4. Tú eres ese Felipe. Enseñarle la palabra. Buenas noches, reina, ¿cómo te va? Tienes 2. ¿Cuándo te vas a convertir en esa mujer, ese Felipe? Dijeron que iban a aguantar, ¿no? Porque yo también tengo algo que enseñar. Yo tengo familia que no conoce a Cristo. Y yo soy ese Felipe para enseñarle a esos etíopes. ¿Cuándo vas a comenzar tú? En tu casa. Buenas noches, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Es que es
contrario. Decimos que amamos al Señor, pero no queremos obedecer. ¿Cuándo le vas a hablar a esa persona? Mira, ¿ves? Tienen a qué enseñarles. Seguimos, porque ya quiero acabar. Porque si no. Y luego dice: ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Mientras tú no te acerques con una persona a hablarle de Jesús, esa persona nunca va a poder entender la Escritura. Dice, y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿De quién estaba hablando la Escritura? De Jesús. Felipe no le habló de los bienes que podía tener. No. Felipe primero le habló de aquel que murió en la cruz. Todo lo demás viene por añadidura. Pero el centro especial, la roca, es Cristo Jesús. El fundamento especial es sobre la roca, que es Cristo Jesús. Cuando tú plantas tu casa sobre la roca, dice la Escritura, tu casa nunca va a caer, porque está plantado en la piedra angular que es Cristo Jesús. Y luego dice, dice, lo humillaron y no le hicieron justicia. Quien describió a su descendencia, dice, porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope todavía no entendía. Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe comenzó con este mismo pasaje de la Escritura. Y mira lo que le anuncia Felipe. Felipe no le anuncia riquezas, Felipe no le anuncia milagros, Felipe le anuncia las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Me imagino que Felipe primero le presentó a Jesús, le presentó la salvación, y luego le dijo: si creyeres y fueres bautizado, vas a ser salvo. Y me imagino que el eunuco dijo: wow, se trata de creer en Jesús. Y el eunuco miró de volada la primera oportunidad. Dijo: ay, aquí hay un charco, aquí me meto. Él no anduvo preguntando si el charco estaba limpio o no. Él dijo: yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Así hay gente que el día que tú les presentes a Jesús, ellos te van a decir: hey, tal vez sea tu hermana, te va a decir: hermana, ¿y qué onda? ¿Dónde? ¿Cuándo me bautizo? ¿Cómo le hago? ¿En dónde? Y tú vas a decir: mira, no necesitamos a ningún lado, ahorita te sumerjo en un bote y allí vas a recibir el poder de Dios, y allí vas a recibir al Espíritu Santo de Dios. Cuando subieron, y luego dice aquí, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, qué tremendo, se llevó de repente a Felipe. O sea, el Espíritu del Señor dijo: bien, Felipe, bien ser siervo mío, has hablado de mí, ahora te tengo otra encomienda, vente para acá, chiquito. Y lo levantó y órale,
vas a otro lado a hablarle a alguien más. Porque los que somos escogidos por Dios fuimos llamados para predicar a Jesús. Fuimos llamados para mostrar a Jesús a la humanidad. Amén. ¿Cuántos Felipes hay aquí? Otra vez, ¿cuántos Felipes hay aquí? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Todavía tengo mucha más predicación, pero ya es muy tarde.